¿Alguna vez has sentido que te lo han quitado todo? El amor, el hogar, la estabilidad, la esperanza, todo lo que construiste con esfuerzo, desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Eso fue exactamente lo que vivió María, una madre que, de la noche a la mañana, se vio sola, sin dinero, y con 3 hijos mirándola con hambre y miedo. Pero lo que nadie sabía, era que ella aún guardaba una fuerza silenciosa, una fuerza que ni el abandono, ni la pobreza, ni el desprecio pudieron destruir. Quédate hasta el final, porque su historia no es solo una historia de dolor, sino de superación, poder interior y renacimiento. Antes de continuar, si este tipo de historias te inspira, te toca el corazón o simplemente te hace reflexionar, no olvides suscribirte al canal. Dale un me gusta a este video y cuéntanos en los comentarios si alguna vez tuviste que reconstruirte desde cero. Aquí, cada historia cuenta, y la tuya también puede cambiar vidas. Ahora sí, vamos con esta historia que merece ser contada al mundo. María no esperaba que aquel martes gris se convirtiera en el principio del fin. Su esposo, con quien había compartido 12 años de vida, se marchó sin mirar atrás. No dejó más que una nota escrita a mano, unas maletas vacías y una deuda que ella no sabía que existía. Aquella mañana, el silencio de la casa pesaba más que cualquier grito. La ausencia no tenía eco, solo tenía frío. Los niños no entendían. El mayor preguntaba por papá, el menor lloraba por leche, y ella, entre lágrimas que no podía dejar escapar, cocinaba arroz con agua y sal, como si fuera un banquete. Fue ahí, en ese abismo, que María recordó una frase que había leído años atrás en un viejo libro de autoayuda: cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Era Napoleón Hill. En ese momento, esa semilla parecía no existir, pero María se aferró a la idea de que algo bueno aún podía florecer de tanto caos. Esa noche no durmió, pensó, lloró, escribió, y decidió, no se victimizaría, no permitiría que sus hijos crecieran en medio del abandono y del no se puede. Ella sería madre, padre, arquitecta del futuro. Con o sin ayuda, el primer paso fue vender el único objeto de valor que le quedaba, un anillo de oro heredado de su madre. Con eso, pagó parte de la deuda del alquiler y compró alimentos básicos. Cada moneda la trataba como si fuera una inversión para el futuro, no solo una necesidad, porque ella sabía que estaba sembrando. Aunque no supiera cuándo cosecharía, cada mañana era una batalla. María se levantaba antes del sol para preparar algo de comer y dejar todo listo antes de salir a buscar trabajo. No tenía estudios, no tenía experiencia formal, pero tenía lo que muchos no tienen: determinación inquebrantable. Sabía que lamentarse no llenaría los platos de sus hijos, así que tragó su orgullo y fue puerta por puerta ofreciendo limpiar casas, cuidar niños, lavar ropa. Muchos la rechazaron, algunos ni siquiera la miraron a los ojos, pero uno de ellos, una mujer mayor con una mirada amable, le dio una oportunidad. No era mucho, pero para María era todo. Aceptó el trabajo con gratitud y silenciosa dignidad, y cuando volvió a casa esa noche, con las manos sucias y los pies cansados, sus hijos corrieron a abrazarla como si volviera de conquistar un reino. Una frase venía a su mente mientras lavaba los platos esa noche: el punto de partida de todo logro es el deseo. Sí, deseaba salir adelante, pero más que eso, deseaba demostrar que una mujer puede levantarse desde lo más bajo si su corazón arde con propósito. El dolor seguía ahí. Las noches eran frías, solitarias. A veces se quebraba en silencio, pero nunca frente a los niños. Sabía que estaba sembrando fortaleza en sus pequeños, y que algún día, ellos recordarían cómo su madre no se rindió, incluso cuando tenía todo para rendirse. Ese fue el verdadero primer paso: no buscar lástima, sino oportunidades. María no esperaba que el mundo la salvara. Empezó a construir una escalera, peldaño a peldaño,
aunque sus manos sangraran en el intento. Mientras María comenzaba a reconstruir su vida, el juicio de los demás se convirtió en una sombra constante. Los vecinos hablaban a sus espaldas, murmuraban que su esposo la había dejado porque ella no lo supo cuidar, que algo habrá hecho. En una sociedad donde todavía pesa el machismo disfrazado de consejo, María se volvió blanco fácil, pero ella eligió no escuchar. Recordaba otra enseñanza que había leído: no esperes piedad del mundo, el mundo respeta al que se levanta, no al que llora. Y así, con cada palabra hiriente que llegaba a sus oídos, ella respondía con trabajo, con hechos, con dignidad. Mientras ellos hablaban, ella avanzaba. Uno de los momentos más difíciles fue cuando su hijo mayor llegó del colegio llorando. Un compañero le había dicho que su papá los había abandonado porque ellos no valían nada. El corazón de María se rompió en 1000 pedazos, pero no lloró. Se arrodilló frente a él, lo miró a los ojos y le dijo: tú vales más que todo el oro de este mundo, y si hoy estamos solos, es porque estamos destinados a ser más fuertes que los demás. Desde ese día, María entendió que no solo estaba reconstruyendo una vida, estaba moldeando el carácter de sus hijos, y cada mirada juzgadora se volvió insignificante frente a ese propósito mayor. Las voces del mundo no podían competir con la voz de su convicción. Poco a poco, la gente dejó de hablar, porque cuando el éxito empieza a mostrar sus primeras luces, hasta el juicio más duro comienza a quedarse en silencio. La fe inquebrantable de una madre había empezado a imponerse sobre el orgullo ajeno. Con los meses, María consiguió más trabajos, aprendió a organizar su tiempo, a estirar cada peso, a cocinar con creatividad, a resolver con ingenio. Cada desafío que aparecía, lo tomaba como una lección. No maldecía las dificultades, aprendió a verlas como parte del camino. Como decía Hill, dentro de cada dificultad hay una oportunidad escondida que espera ser revelada. Comenzó a ahorrar pequeñas cantidades, monedas casi invisibles, pero para ella eran símbolo de una promesa. Con ese dinero, poco a poco, empezó a soñar. ¿Y si pudiera tener algo propio, un pequeño negocio, un espacio donde nadie pudiera echarla nunca más? Mientras limpiaba una casa, escuchó a la dueña hablar de un taller de repostería gratuito ofrecido por una fundación. María no lo dudó, fue, aprendió, se preparó. En cada clase recordaba a su madre haciendo pasteles en Navidad. Era como volver a sentir un pedacito de hogar. Con lo poco que tenía, compró ingredientes y comenzó a hacer postres para vender en el vecindario. Al principio, vendía 1 o 2 al día. Luego, la gente empezó a preguntar si hacía por encargo, y sin darse cuenta, su talento escondido empezó a florecer. Esa semilla, que parecía morir en tierra árida, comenzó a brotar. Fue entonces cuando comprendió que no basta con tener talento o deseo. Se necesita acción diaria, persistencia. Como decía Hill, el éxito no requiere excusas, solo exige trabajo, y María estaba dispuesta a pagarlo, gota a gota. Un año después, cuando su pequeño negocio ya era conocido en el barrio y podía pagar su renta sin ayuda, alguien llamó a su puerta. Era él, el hombre que se fue sin mirar atrás. Había perdido todo. Había fracasado en su aventura personal, y ahora regresaba, buscando algo de lo que dejó atrás. María lo miró con serenidad. No había odio en sus ojos, solo fuerza, una fuerza que él nunca supo que ella tenía. Él pidió volver, le prometió enmiendas, quiso recuperar su lugar, pero María, con voz firme, le respondió: lo único que perdiste fuiste tus propios principios. Yo no estoy sola, estoy completa. Fue un momento duro, pero liberador. En el fondo, había esperado por ese día, no por venganza, sino para confirmar que su reconstrucción no necesitaba validación externa. Su valor no venía de ser esposa de nadie, sino de haber sido madre, luchadora y mujer íntegra. Y lo decía claramente: el carácter no se mide por cómo tratas a los poderosos,
sino por cómo te mantienes de pie cuando todo está en contra. Y ella, en ese momento, se mantuvo firme, no por orgullo, sino por respeto propio. Dejó que él se fuera una vez más, esta vez sin resentimientos, porque el verdadero triunfo no era recuperarlo, era no necesitarlo más. Hoy, María no solo mantiene su pequeño negocio de repostería, ha enseñado a otras madres solteras a hacer lo mismo, organiza talleres, ayuda a mujeres en situaciones similares, comparte su historia no para ser admirada, sino para que otras se reconozcan en su espejo. Cada vez que cuenta su historia, alguien llora, alguien se inspira, porque su relato no es único, pero sí profundamente humano. Representa a millones de mujeres que fueron derrumbadas, pero nunca derrotadas. Mujeres que, como ella, resurgieron entre los escombros. Como diría Hill, la mayoría de las personas grandes han alcanzado su mayor éxito justo un paso más allá de su mayor fracaso, y ese paso, para María, fue el más valiente de su vida. Ahora, cuando sus hijos la abrazan y la llaman mamá empresaria, ella sonríe con lágrimas silenciosas, porque no fue magia, no fue suerte, fue trabajo, fe y un fuego interior que nunca permitió que se apagara. María entendió, al final, que él se llevó todo, menos su fuerza, y esa fuerza fue suficiente para reconstruirlo todo. A veces, el silencio de la noche era más cruel que las palabras del día. Cuando los niños dormían y el bullicio del mundo se apagaba, María quedaba sola con sus pensamientos. ¿Había hecho lo correcto? ¿Sería suficiente? ¿Y si todo fallaba mañana? La mente, cuando no está bien entrenada, se convierte en el peor enemigo. Pero María recordaba una de las frases más poderosas que había leído: la mente humana puede lograr cualquier cosa que se proponga, siempre que tenga el coraje de creer. Era ahí, en esas noches de dudas, que ella fortalecía su espíritu, no permitía que el miedo se convirtiera en verdad. Sabía que cada pensamiento negativo debía ser combatido con un propósito claro, así que tomaba un cuaderno, escribía sus metas, recordaba lo que ya había superado y se decía a sí misma: he venido demasiado lejos como para rendirme ahora. También lloraba, porque la fortaleza no está en reprimir las emociones, sino en permitir que fluyan sin que te destruyan. Cada lágrima que caía era una confesión silenciosa, una súplica al universo, para que no la dejara caer. Pero al amanecer, volvía a levantarse, siempre, como si el llanto de la noche hubiera limpiado su alma para que brillara con más fuerza. Esas noches también la hacían recordar su infancia, las palabras de su abuela, una mujer que había criado sola a 6 hijos, resonaban como eco: la pobreza no es una maldición, es una escuela. Si la superas, nadie podrá contigo jamás. Era como si el destino se repitiera, pero con nuevas herramientas. María era ahora la mujer fuerte, que su linaje había estado esperando. Y así, noche tras noche, se entrenó, no solo para sobrevivir, sino para conquistar. Porque como dijo Napoleón Hill, antes de que el éxito llegue a la vida de cualquier persona, seguramente encontrará muchas derrotas temporales. Y cuando la derrota llega, lo más fácil y lógico es rendirse. Pero eso es precisamente lo que la mayoría hace. María decidió ser de las pocas que no lo harían. Un día, una antigua amiga de María vino a visitarla. Al ver el progreso que había logrado, la felicitó, pero también le preguntó si no era momento de rehacer su vida, de buscar una nueva pareja que le diera estabilidad. María sonrió con calma, entendía la intención, pero su respuesta fue clara: yo no busco que me completen, yo ya soy entera. Esa frase, simple pero poderosa, marcó un antes y un después. María entendió que la sociedad muchas veces empuja a las mujeres a depender, a buscar validación externa, pero ella había descubierto algo más valioso: su autenticidad. Ya no necesitaba ser vista, aprobada o elegida, había elegido su propia libertad. Hill decía: no esperes que otros crean en ti, cree tú primero. Y esa fue la raíz del cambio.
María no estaba reconstruyendo solo una casa o un negocio, estaba reconstruyendo su identidad, despojándose de las etiquetas que le habían impuesto: esposa abandonada, madre soltera, víctima. Ahora era líder, creadora, mujer libre. Eso no significa que no quisiera amor, compañía o ternura, pero no lo necesitaba para sobrevivir. Aprendió que todo lo que viene desde la carencia se transforma en dependencia, y María ya no era esclava de ninguna necesidad. Su energía ahora estaba dirigida a construir, a inspirar, a ser. La autenticidad tiene un precio. A veces te aleja de personas, de entornos, de costumbres, pero también te acerca a lo verdadero. Y María, aunque sola en ciertos aspectos, estaba más acompañada que nunca por algo más fuerte que la presencia física, la paz consigo misma. Mientras otros alardeaban de lo poco que hacían, María construía en silencio. No subía fotos, no pedía reconocimiento. Su día empezaba antes que el sol y terminaba cuando la última torta estaba entregada. Muchos no veían el esfuerzo, solo el resultado, y algunos incluso murmuraban que tuvo suerte, pero ella sabía la verdad. La suerte es la excusa de quienes no conocen el poder de la constancia. Napoleón Hill lo dejó claro: el esfuerzo solo se convierte en éxito cuando se realiza de forma persistente y con un propósito definido. Y María vivía con ese mantra. Cada pastel que vendía era un ladrillo más en su castillo. No necesitaba aplausos, necesitaba avance, y eso es lo que logró. Día tras día, un empresario local probó uno de sus postres por casualidad y quedó fascinado. Le ofreció encargar 50 unidades por semana para su cafetería. María no cabía de emoción, pero no lo demostró. Agradeció con humildad. Regresó a casa, se sentó frente a sus hijos y dijo: estamos creciendo, y vamos a necesitar de todos ustedes. Así convirtió su cocina en taller, su hogar en empresa familiar. Cada niño tenía una tarea, cada día tenía un objetivo, y aunque el cansancio era real, también lo era la alegría de ver los frutos de tanto sacrificio. Era el resultado de un trabajo callado, constante, con propósito, porque mientras muchos hacen ruido con sus deseos, solo unos pocos hacen historia con sus acciones. Y María, con manos sencillas y corazón determinado, estaba haciendo historia sin que nadie lo supiera. Aún, el cambio en sus hijos era visible. Ya no eran niños temerosos, marcados por la ausencia del padre. Eran jóvenes comprometidos, admiradores de su madre, y parte activa del negocio. Uno de ellos, en una exposición escolar, escribió un ensayo titulado Mi mamá, la mujer más fuerte del mundo. Cuando María lo leyó, no pudo contener las lágrimas. Ahí comprendió algo más profundo. Todo lo que había hecho no fue en vano. Cada esfuerzo, cada noche sin dormir, cada decisión difícil, había dado frutos más allá del dinero o del éxito. Había sembrado valores, principios, coraje en el corazón de sus hijos. Hill decía: la educación viene del ejemplo, no de las palabras. Y María lo había encarnado. Sin discursos largos, había enseñado sobre dignidad, persistencia, amor propio y resiliencia. Sus hijos no solo la admiraban, querían ser como ella, y ese fue el mayor premio de todos. Un día, el menor de sus hijos, con apenas 8 años, le dijo: mamá, cuando sea grande, quiero ser valiente como tú. En ese momento, el pasado dejó de doler, porque el amor que se construye desde el ejemplo cura las heridas que el abandono dejó. Ya no se trataba de sobrevivir, ahora era cuestión de legado. María no solo reconstruyó su vida, estaba construyendo generaciones fuertes, listas para enfrentar el mundo con integridad. Y todo comenzó el día que eligió no rendirse. Hoy, María es una inspiración en su comunidad. Ha sido invitada a dar charlas, a contar su historia en fundaciones de mujeres, en colegios, en pequeños congresos. Cada vez que habla, la audiencia guarda silencio, no por pena, sino por respeto.
porque cuando alguien ha tocado el fondo y ha escalado hasta la cima, sus palabras no son discurso, son verdad. Una joven se le acercó tras una charla y le dijo: «Tu historia me salvó de renunciar a la mía». Y en ese instante, María comprendió la dimensión de lo que había vivido. Su dolor no fue castigo, fue puente. Su lucha no fue solo para ella, sino para muchas otras que caminaban por la misma sombra, y le enseñaba que el éxito verdadero es aquel que inspira a otros a creer en sí mismos. María, sin saberlo, se convirtió en líder. No tenía títulos, ni premios, ni discursos elaborados. Solo tenía su verdad, su coraje y su historia. Ya no había rencor en ella, solo gratitud, porque incluso el abandono fue necesario para que descubriera quién era en realidad. Y como un diamante bajo presión, brilló con más fuerza cuando el mundo pensó que se quebraría, porque al final, como diría Napoleón Hill, tu gran oportunidad puede ser justo donde estás ahora. Y María, desde el polvo del abandono, encontró su cima. El día que menos lo esperaba, sucedió lo impensable. Años después de haberse ido sin mirar atrás, el padre de sus hijos volvió, tocó la puerta con la mirada baja y las manos vacías. No pidió permiso para entrar, solo se quedó parado esperando algo, quizás redención. María, al verlo, sintió una mezcla de emociones, sorpresa, ira, contenida y, más que todo, una serenidad que no esperaba tener. Él le habló de sus errores, de su arrepentimiento, de cómo la vida lo había castigado por lo que hizo. Quería ver a los niños, quería ayudar de algún modo, pero María ya no era la mujer de antes. Lo escuchó en silencio, sin interrumpir, como quien contempla un capítulo que ya no pertenece al presente. En su interior, no había odio, solo había aprendido a no darle poder a quienes una vez la destruyeron. Él decía, el resentimiento no construye imperios, solo fortalece las cadenas del pasado. Y María decidió soltar esas cadenas, no para dejarlo volver, sino para dejarlo ir de verdad. No se trataba de castigo, sino de respeto propio. Ella le dijo: aquí ya no hay espacio para ti, pero deseo que encuentres tu camino. Nuestros hijos te escucharán si ellos lo deciden, pero yo ya no vivo en ese dolor. Fue una despedida silenciosa, digna, sin lágrimas, y aunque sus hijos sí quisieron hablar con él, lo hicieron con madurez, con límites claros, con la seguridad que solo una madre valiente puede sembrar en el corazón de un niño. María no impidió el vínculo, pero tampoco lo forzó. Les enseñó que perdonar no siempre significa volver a confiar. Y así, cerró un ciclo, no con gritos, no con venganza, sino con una paz que solo conocen quienes se reconstruyen desde los escombros. El regreso de aquel hombre no desestabilizó nada, solo confirmó lo que María ya sabía, que su fuerza ya no dependía de nada externo. El mundo ve el éxito, pero rara vez entiende el precio. Ve la casa arreglada, los hijos bien vestidos, la pequeña empresa creciendo, pero no ve los días que María pasó sin comer para que sus hijos sí lo hicieran. No ve las veces que lloró en silencio en el baño, o las cartas de cobro que escondía debajo del colchón para que los niños no se asustaran. Hay una verdad que él dejó escrita en su obra: cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Y aunque no siempre entendemos el beneficio en medio del caos, María aprendió que cada prueba tenía un propósito oculto. Todo lo que no se ve, lo que no se publica, lo que no se cuenta, también forma parte del triunfo. Había noches en que la luz era cortada, pero las velas encendidas se convertían en escenario para contar historias. Las carencias se transformaron en creatividad. Aprendió a hacer más con menos, a cocinar con lo que tenía, a vender con lo que sobraba. Cada día era una estrategia nueva, un plan reinventado. Lo que no se ve es que muchas veces dudó de sí misma, pero siguió, que sintió miedo, pero actuó, que no sabía si lo lograría, pero avanzó. Y esa es la esencia de toda victoria real.
porque el verdadero éxito no es el que brilla, sino el que resiste. Y María, aunque el mundo solo veía la superficie, era una mujer que había construido castillos con polvo y esperanza con ruinas. El momento llegó como una señal del universo. Una fundación local de mujeres emprendedoras lanzó un concurso para apoyar nuevos negocios. Había decenas de postulantes, todas con sueños y necesidades. María, con la insistencia de sus hijos, decidió inscribirse. Preparó su presentación, llevó sus productos y habló con el corazón. Cuando le tocó pararse frente al jurado, no habló de cifras, ni de estrategias de mercado. Habló de su historia, de cómo nació su empresa entre lágrimas y harina, entre desesperación y coraje. Habló de sus hijos, de sus madrugadas, de sus aprendizajes. No hubo una sola persona en esa sala que no sintiera algo al escucharla. Napoleón Hill decía: el poder real viene de tener una historia poderosa y estar dispuesto a compartirla. Y eso fue lo que María hizo. No pidió ayuda desde la pena, sino desde el propósito. Terminó su exposición diciendo: no pido que crean en mi negocio, pido que crean en lo que representa la posibilidad de levantarse. Semanas después, recibió la noticia: había ganado. El fondo cubriría la expansión de su cocina, nuevos equipos, embalajes profesionales y asesoría técnica. Fue un antes y un después. Ya no era una madre que vendía tortas, era una empresaria en ascenso. Ese día, sus hijos la abrazaron y lloraron con ella, no por tristeza, sino porque sabían que todo había valido la pena. Habían visto nacer un milagro. En casa, con el crecimiento del negocio, María no solo pensó en ella, recordó a otras mujeres que, como ella, estaban al borde del abismo. Así nació una nueva idea: dar talleres gratuitos para madres solteras en situación de vulnerabilidad. Les enseñaba no solo a hornear, sino a organizarse, a vender, a creer en sí mismas. Cada semana, abría su cocina para 10 nuevas mujeres, compartía recetas, sí, pero sobre todo compartía su historia. Les decía: ustedes no son víctimas, son el inicio de una nueva generación de valientes. Y lo decía con la autoridad de quien lo había vivido. Y le escribió: la verdadera medida del éxito es cuántas vidas tocas positivamente en el camino. María lo había entendido. Ya no le bastaba con crecer, quería multiplicar. Ya no quería salvarse sola, quería levantar a otras. Y así, lo que empezó como un acto de supervivencia se convirtió en un movimiento. Mujeres comenzaron a emprender, a generar ingresos, a recuperar su autoestima. María las veía florecer como semillas que solo necesitaban tierra fértil y alguien que creyera en ellas. Porque cuando una mujer se levanta, levanta a muchas más. Y María se convirtió en faro, no por fama, sino por propósito. Hoy, al mirar hacia atrás, María no siente nostalgia, siente gratitud. No cambiaría ni un solo día de dolor, porque cada uno la llevó hasta aquí. Vive en paz, ya no necesita demostrar nada, ya no vive para sobrevivir, sino para servir, crear, inspirar. Su historia llegó a redes sociales, fue invitada a programas, su historia se volvió viral, pero ella sigue siendo la misma mujer que reza antes de dormir, que sonríe cuando ve a sus hijos comer, que agradece incluso por las pruebas. Hill decía con sabiduría: el éxito es obtener lo que quieres, la felicidad es querer lo que tienes. Y María ahora lo tiene todo: propósito, paz, familia, legado. Nada de eso se compra, todo fue conquistado con cada decisión valiente que tomó cuando nadie la veía. Ella entendió que la riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da, no en lo que el mundo aplaude, sino en lo que uno construye cuando nadie cree. María es un ejemplo vivo de que sí se puede, que incluso cuando te quitan todo, mientras tengas fuerza, puedes reconstruirlo todo, porque, como dice el título de su vida, Él se llevó todo, menos la fuerza de ella. Con el paso del tiempo, las heridas que una vez ardieron como fuego abierto comenzaron a sanar.
pero no desaparecieron. María no intentó ocultarlas. Al contrario, las convirtió en parte esencial de su mensaje. Cada cicatriz hablaba de una batalla ganada, de una noche de llanto convertida en amanecer de esperanza. Cuando hablaba en eventos o talleres, a menudo alguien le preguntaba cómo había hecho para superar tanto. Ella no daba fórmulas mágicas, solo decía: acepté que mi historia no me rompió, me formó, porque entendió que lo que te hiere no te define, lo que haces con ese dolor. Sí, Napoleón y le enseñaba que, dentro de cada uno de nosotros hay un poder dormido, esperando una oportunidad para despertar. Las cicatrices de María no eran marcas de debilidad, sino rastros de ese poder que despertó cuando ya no había más opción que luchar o rendirse, y ella eligió luchar, cada vez, incluso cuando nadie creía que podía. Aprendió a no avergonzarse de su pasado, lo compartía con naturalidad, con orgullo sereno, como quien ya no teme ser vulnerable, porque descubrió que la vulnerabilidad no es un defecto, es una arma poderosa, une, transforma, libera, y así, lo que antes dolía, ahora servía para sanar a otras. María no era solo una madre valiente, era una narradora de verdades profundas, una mujer que caminaba con cicatrices en alto, como medallas de guerra ganadas con dignidad. El mayor orgullo de María no era su negocio, ni los reconocimientos que comenzó a recibir, era mirar a sus hijos y verlos firmes, educados, seguros de sí mismos. Su hija mayor decidió estudiar trabajo social, el del medio quería ser chef, como su madre, el menor soñaba con ser maestro. Cada logro de ellos era un reflejo del hogar que ella había reconstruido desde el suelo, no con lujos, sino con valores, no con abundancia material, sino con abundancia emocional. Porque María entendió que criar no es solo alimentar, es sembrar principios que duren más allá de las tormentas. Y decía: no es lo que dejas a tus hijos, sino lo que dejas en ellos, lo que define tu legado. Y María había dejado coraje, responsabilidad, amor incondicional. Sus hijos no eran víctimas de abandono, eran herederos de una resiliencia indestructible. Sabían lo que era el sacrificio, pero también lo que era el honor. María nunca les ocultó la verdad, les habló de su padre con honestidad, sin odio, les explicó que la vida a veces duele, pero que siempre se puede elegir cómo responder, y eso hizo de ellos personas íntegras, conscientes, empáticas, porque cuando una madre se levanta, los hijos no solo se salvan, se elevan con ella, se convierten en reflejo de esa fuerza silenciosa que un día decidió que el dolor no tendría la última palabra. Un día, uno de sus hijos le propuso una idea: ¿y si abrían un pequeño café comunitario? Un lugar donde las madres pudieran vender sus productos, donde los jóvenes pudieran estudiar, donde los vecinos pudieran sentirse en casa. María sonrió, era como si la vida le dijeran: sigue multiplicando. Con mucho esfuerzo, lograron alquilar un local modesto, lo llamaron Mesa de Esperanza. Allí no solo se vendían postres, se compartían historias. Había libros en las mesas, café caliente y espacio para quien necesitara un respiro. Nadie salía igual como entraba, y la afirmaba: la acción es el punto de partida de todo progreso. Y aquella acción sencilla, poner una mesa, servir un café, escuchar sin juzgar, comenzó a cambiar la vida de muchas personas. María no solo cocinaba, alimentaba el alma de una comunidad entera. Personas solas comenzaron a frecuentar el lugar. Mujeres en silencio encontraban voz. Jóvenes sin rumbo encontraban dirección. La Mesa de Esperanza se convirtió en un símbolo, no de caridad, sino de conexión humana profunda. Y María, sentada al fondo con su delantal y su sonrisa tranquila, sabía que todo había valido la pena. Había sembrado tanto que ahora los frutos se repartían en platos, en palabras, en abrazos, porque cuando uno siembra con amor, siempre llega la cosecha. Pasaron los años. María fue invitada a dar una conferencia nacional sobre liderazgo femenino. Al principio,
Dudó, yo, una simple madre panadera hablando ante ministros, empresarios y académicos, pero sus hijos le dijeron, tú no solo puedes, mamá, tú debes. Subió al escenario con nervios, pero también con certeza. Llevaba en el bolso una fotografía vieja, ella y sus hijos en la casa destruida, en aquellos tiempos de sombra. Al empezar, la mostró al público y dijo, todo comenzó aquí, y si yo pude, ustedes también pueden, citó a Napoleón Hill en su discurso, con emoción, cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograrla, y entonces relató, con humildad pero sin reservas, la historia de una mujer abandonada, rota, ignorada, que eligió reconstruirse con sus propias manos. Al terminar, el auditorio estalló en aplausos de pie, no por lástima, sino por respeto. María no había enseñado teoría, había mostrado lo que es vivir con propósito, sin excusas, con fe. Su historia ya no era solo suya, era de todos los que alguna vez sintieron que no podían más. En ese momento, María comprendió algo que había intuido por años: la vida sí aplaude, no siempre de inmediato, no siempre con premios, pero al final, cuando se ha sido fiel a uno mismo, la vida aplaude con honra. Ahora, cada día es un regalo. María sigue trabajando, enseñando, inspirando. Ya no lo hace desde la necesidad, sino desde la elección. Vive en una casa sencilla, con un jardín que ella misma cuida. Allí, cada flor tiene un nombre: gratitud, perdón, esperanza, resiliencia. Recibe cartas de todo el país, mujeres que se sintieron vistas a través de su historia, hombres que entendieron su rol en las heridas de las mujeres que aman, jóvenes que decidieron no rendirse. Su voz, sin querer, se volvió semilla en miles de almas, y le escribió: la única limitación real es la que uno se impone a sí mismo. María rompió cada límite, cada etiqueta, cada sentencia de fracaso, y al hacerlo, liberó a otros. Se convirtió en esa semilla eterna que sigue germinando, incluso cuando ella ya no está presente. No se considera una heroína, solo una mujer que eligió no rendirse, una mujer que, cuando se lo llevaron todo, protegió su fuerza como un tesoro, y con esa fuerza, cambió destinos, porque al final, como reza el título de su historia, él se llevó todo, menos su fuerza, y con esa fuerza, María sembró un mundo nuevo. Cuando todo parecía perdido, ella encontró dentro de sí una chispa, y esa chispa, que muchos habrían ignorado, se convirtió en llama, en fuego, en faro. María no esperó que alguien la salvara, no pidió permiso a la vida para ser fuerte, simplemente fue, y en ese acto de valentía silenciosa, cambió su mundo, y el de tantos más. La historia de María nos enseña que el poder no está en las manos del que abandona, del que lastima, del que desprecia. El verdadero poder está en el que resiste, en el que transforma el dolor en impulso. Está en la madre que aún sin nada, da todo, en el ser humano que decide no morir en vida, sino renacer de sus propias cenizas. Napoleón Hill afirmaba: cada adversidad, cada fracaso, cada dolor trae consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Y María encontró esa semilla en medio de la ruina, la cultivó con lágrimas, con esfuerzo, con fe, y hoy, esa semilla se ha convertido en árbol frondoso que da sombra, refugio y fruto a los que cruzan su camino. Su historia no termina aquí, porque cada vez que alguien escucha su testimonio y decide no rendirse, María vive un poco más. Cada vez que una mujer rota encuentra fuerza en su relato, su legado se prolonga. Ella no fue famosa, no salió en portadas, pero cambió destinos, y eso es más que suficiente. Así como ella lo hizo, tú también puedes, no importa lo que te hayan quitado. Mientras te quede el aliento, la fe y el valor de seguir, nada está perdido, porque hay fuerzas dormidas en ti que aún no conoces, y puede que este mismo dolor sea el despertador. ¿Te conmovió esta historia? ¿Sientes que de alguna manera
¿La vida de María tocó la tuya? Entonces no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete al canal para que nunca te pierdas historias como esta, relatos reales que inspiran, que sanan y que nos recuerdan de que estamos hechos. Dale like al video si alguna parte de esta historia tocó tu corazón, y déjanos un comentario contándonos qué parte te impactó más o qué mensaje te llevas de todo esto. ¿Conoces a alguien como María? ¿Has vivido algo similar? Tu participación no es solo un clic, es una forma de decir, esta historia importa, y cuando muchos dicen eso juntos, construimos una comunidad de almas valientes que se levantan, se apoyan y se inspiran unas a otras. Recuerda lo que dijo Napoleón Hill: la fe elimina las limitaciones. Y aquí, en este canal, creemos en ti, porque así como María, tú también puedes reconstruirte, tú también puedes escribir un nuevo final. Gracias por estar aquí, gracias por creer. Nos vemos en la próxima historia.